¿Y si te dijera que la historia del Vaticano no es como te la contaron? Todo lo que estás a punto de escuchar no fue hecho para que lo supieras. Y sin embargo, aquí está. Durante siglos, el Vaticano ha sido visto como un símbolo de fe, un lugar sagrado, un centro espiritual. Pero, ¿y si eso fuera solo una parte de la historia? Hay algo que casi nadie se atreve a cuestionar. Como una institución tan antigua ha logrado mantenerse en el poder durante tanto tiempo, no estamos hablando de décadas, sino de siglos, guerras, imperios que cayeron, civilizaciones que desaparecieron. Y aún así, el Vaticano sigue ahí, intacto, firme, influyente. ¿Casualidad? ¿O hay algo más detrás? Cuando empiezas a mirar más de cerca, descubres algo inquietante. Hay información que simplemente no está disponible, no porque no exista, sino porque está restringida, controlada, oculta. Ahora piensa en esto: si toda la historia fuera completamente transparente, no habría necesidad de esconder nada. Pero no es así, y eso abre una pregunta peligrosa, que no quieren que veas. Dentro del Vaticano, existe un lugar del que muy pocos hablan abiertamente, un lugar donde no cualquiera puede entrar, donde el acceso está limitado y controlado con extremo cuidado, los llamados archivos secretos. Pero aquí es donde todo cambia. No son secretos como en las películas, son reales. Contienen documentos antiguos, cartas privadas, registros históricos, textos que nunca fueron publicados, y algunos que nunca debieron ser vistos. Ahora detente un segundo y piensa esto bien. Si tienes el poder de guardar información, también tienes el poder de decidir qué parte de la historia se cuenta y cuál se olvida. Y eso no es solo influencia, eso es control. Control sobre lo que las personas creen, sobre lo que entienden, sobre lo que aceptan como verdad. Y cuando te das cuenta de eso, todo cambia. Ya no estás viendo solo religión, estás viendo estrategia. Estás viendo decisiones que pudieron alterar la historia sin que la mayoría lo notara. Pero aquí viene lo más inquietante de todo. No se trata solo de lo que está oculto. Se trata de cuánto tiempo ha estado oculto. Siglos, generaciones enteras que vivieron sin saber ciertas cosas. Y eso no pasa por accidente, pasa porque alguien lo decidió así. Ahora, déjame hacerte otra pregunta. ¿Qué tipo de información merece ser guardada durante siglos sin salir a la luz? ¿Errores? ¿Secretos incómodos? ¿O algo aún más grande? Porque cuando empiezas a conectar todo, te das cuenta de algo que no es fácil de ignorar. El silencio también cuenta una historia, y a veces dice mucho más que las palabras. Ahora imagina esto: un documento antiguo, guardado, protegido, leído solo por unos pocos. Un texto que podría cambiar lo que sabes, pero que nunca llegó a tus manos, no porque no exista, sino porque nunca fue liberado. Y eso debería inquietarte, porque significa que la historia que conoces podría no estar completa, podría estar filtrada, editada, dirigida, y eso cambia completamente las reglas del juego, porque ya no se trata solo de aprender historia, se trata de descubrirla, de cuestionarla, de mirar más allá de lo que te mostraron. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo ya te hizo dudar, algo ya despertó tu curiosidad. Y eso es solo el inicio, porque lo que viene no es solo más información, es mucho más profundo, mucho más delicado, y mucho más impactante, porque ahora vamos a entrar en lo que realmente está detrás de esos archivos. Y cuando lo veas, vas a entender por qué este tema ha permanecido oculto durante tanto tiempo. Y aquí es donde todo empieza a volverse mucho más serio. Porque cuando hablamos de los archivos secretos del Vaticano, no estamos hablando de un simple cuarto lleno de papeles antiguos. Estamos hablando de uno de los centros de información más restringidos del mundo. Y eso no es casualidad. Ahora, imagina esto por un momento: un lugar al que no puedes entrar libremente. Un lugar donde no puedes simplemente llegar y revisar documentos. Un lugar donde cada acceso está controlado. Ese lugar existe, y ha existido durante siglos. Pero aquí viene lo interesante: durante mucho tiempo, estos archivos fueron completamente cerrados. Nadie fuera de un círculo muy reducido podía siquiera acercarse. Ni historiadores, ni investigadores, ni curiosos. Nada. Silencio total. ¿Por qué? Esa es la pregunta que cambia todo. Porque si esos documentos solo fueran historia común, no habría necesidad de tanto control. Pero no es así, y eso nos lleva a algo aún más inquietante. Hoy en día, sí, algunos investigadores pueden acceder,
pero no como crees. No pueden ver todo, no pueden revisar libremente, no pueden elegir cualquier documento, solo pueden acceder a lo que se les permite. Y eso cambia completamente la idea de transparencia, porque no estás viendo todo, estás viendo una selección. Y cuando alguien controla lo que ves, también controla lo que entiendes. Ahora piensa en esto, se dice que estos archivos contienen más de 80 kilómetros de estanterías. Sí, kilómetros, llenos de documentos acumulados durante siglos, cartas de reyes, decisiones políticas, registros religiosos, y textos que podrían cambiar interpretaciones completas de la historia. Pero aquí viene lo más fuerte, la gran mayoría de ese contenido no ha sido revisado públicamente. Sigue ahí, guardado, en silencio, y eso abre otra pregunta aún más incómoda. ¿Qué hay en esos documentos que no quieren mostrar? Porque no estamos hablando de un par de textos, estamos hablando de una cantidad masiva de información. Y cuando algo tan grande se mantiene oculto, no suele ser por casualidad. Ahora, hay quienes dicen que es simplemente por organización, por conservación, por protección de documentos antiguos. Y sí, eso puede ser parte, pero no lo explica todo, porque el nivel de restricción va mucho más allá. Y eso es lo que hace que este tema sea tan intrigante, porque no se trata solo de lo que está guardado, sino de lo que podría significar. Ahora imagina esto, un documento que contradice lo que siempre te enseñaron. Una carta que revela decisiones que nunca fueron públicas. Un registro que muestra algo que cambiaría la percepción de millones de personas. Y todo eso, guardado, durante siglos, sin salir a la luz. Eso no es solo historia, eso es poder. Poder sobre la información. Poder sobre la narrativa. Poder sobre lo que las personas creen que es verdad. Y aquí es donde tienes que hacer una pausa, porque esto es importante. La historia no siempre la define lo que pasó, sino lo que se cuenta. Y si alguien tiene la capacidad de decidir qué se cuenta, entonces también tiene la capacidad de moldear la realidad. Y eso es mucho más grande de lo que parece. Ahora, hay algo que casi nadie menciona, y es que dentro de esos archivos, no todo es antiguo. No todo es historia lejana, también hay documentos más recientes, decisiones modernas, registros que conectan el pasado con el presente, y eso cambia completamente el juego, porque significa que esto no es solo algo de hace siglos, es algo que sigue activo, que sigue evolucionando, que sigue siendo relevante hoy, y eso es lo que lo vuelve aún más impactante. Porque ya no estás hablando de algo muerto, estás hablando de algo vivo, algo que sigue teniendo influencia, algo que sigue tomando decisiones. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más profundo, porque no solo se trata de archivos, se trata de lo que esos archivos esconden realmente. Y eso es lo que vamos a descubrir ahora. Y aquí es donde todo empieza a tomar un giro aún más inquietante. Porque hasta ahora hemos hablado de documentos, de archivos, de información guardada. Pero hay algo más profundo, algo que casi nadie se atreve a decir directamente. No se trata solo de lo que está escrito, sino de lo que esas decisiones provocaron. Porque cada documento, cada carta, cada registro representa una decisión. Y esas decisiones no fueron pequeñas, fueron decisiones que afectaron países enteros, reyes, imperios, millones de personas. Ahora piensa en esto, durante siglos, el Vaticano no solo fue una institución religiosa, fue también un poder político, uno de los más influyentes del mundo. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque ya no estamos hablando solo de fe, estamos hablando de estrategia, de alianzas, de movimientos calculados. Ahora, imagina una carta enviada en secreto de un líder religioso a un rey, una carta que no se hizo pública, una instrucción, una recomendación, una advertencia, y esa carta cambia el rumbo de una nación. Pero nadie lo sabe, nadie lo ve, porque está guardada, oculta, archivada. Eso no es teoría, eso es historia. Ahora, aquí viene lo que lo hace aún más impactante. Muchas de las decisiones más importantes no se tomaban frente al público, se tomaban en privado, en silencio, lejos de los ojos de la gente. Y eso significa que gran parte de lo que pasó no fue presenciado, solo registrado y guardado. Ahora detente un segundo y piensa esto bien. Si tienes acceso a información privilegiada y además tienes influencia sobre líderes, entonces tienes poder real. No visible, no evidente, pero extremadamente efectivo. Y eso es lo que muchos no logran ver. Porque cuando piensas en historia, imaginas guerras, batallas, eventos grandes.
Pero muchas veces, lo que realmente cambia todo son las decisiones que nadie ve, las conversaciones privadas, los acuerdos ocultos. Y eso es exactamente lo que podría estar dentro de esos archivos. Ahora, hay algo aún más interesante, porque no todos los documentos son iguales. Algunos son registros simples, pero otros son extremadamente sensibles. Información que, si se hiciera pública, podría cambiar la percepción de eventos históricos completos. Y eso es lo que los hace tan valiosos y tan peligrosos, porque no se trata solo de conocer la historia, se trata de reescribirla. Ahora imagina esto, un documento que revela que una decisión clave no fue tomada como siempre te dijeron. Un registro que muestra que hubo influencia detrás que nunca se mencionó. Una prueba de que la historia no fue tan clara como parece. Eso cambia todo, porque entonces ya no estás confiando en lo que te contaron. Estás cuestionando su origen. Y eso es un nivel completamente diferente. Ahora, hay algo más que debes entender. Y esto es clave. El poder no siempre se muestra. A veces se esconde, se mueve en silencio, opera sin ser visto. Y cuando lo hace bien, nadie lo cuestiona, porque nadie lo nota. Y eso es lo que hace que este tema sea tan fuerte, porque no estás viendo lo evidente. Estás viendo lo oculto, lo que estuvo detrás, lo que nunca fue explicado completamente. Y eso es lo que realmente cambia la forma en la que entiendes todo. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más profundo, porque no solo se trata de decisiones humanas. Hay teorías, interpretaciones y documentos que apuntan a algo aún más extraño. Algo que mezcla historia con misterio. Y eso es donde este tema deja de ser solo histórico y se vuelve algo mucho más inquietante. Y aquí es donde todo cambia completamente, porque lo que estás a punto de ver ya no es solo historia, es algo que ha generado preguntas durante siglos, y que hasta hoy sigue sin respuestas claras, porque dentro de esos archivos no solo hay decisiones políticas, no solo hay cartas, no solo hay registros normales, también hay textos que muchos consideran peligrosos, textos que no encajan, que no siguen la narrativa común, y que, por esa misma razón, no se muestran fácilmente. Ahora piensa en esto. A lo largo de la historia han existido escritos que fueron excluidos, evangelios que no entraron en la versión oficial, relatos que fueron descartados, versiones distintas de los mismos eventos. Y eso abre una pregunta enorme: ¿por qué unos textos sí y otros no? Porque cuando decides qué incluir, también decides qué eliminar. Y eso define lo que millones de personas creen. Ahora, imagina por un momento que dentro de esos archivos existan textos antiguos, que cuenten la historia de forma diferente, detalles que nunca escuchaste, interpretaciones que cambian el significado de todo. ¿Te imaginas el impacto? Porque no se trataría solo de información nueva, se trataría de cambiar lo que siempre viste por hecho. Y eso no es algo pequeño. Ahora, aquí es donde aparecen las teorías. Algunas dicen que existen documentos que hablan de eventos que no encajan con la historia tradicional. Otras dicen que hay registros de fenómenos que no tienen explicación sencilla. Y aunque no todo puede confirmarse, el simple hecho de que existan esas dudas ya es suficiente para generar inquietud, porque cuando hay tanto secreto, la curiosidad crece, y cuando la curiosidad crece, las preguntas también. Ahora detente un momento y piensa esto con calma. Si todo fuera completamente claro, no habría teorías, no habría dudas, no habría misterio, pero no es así, y eso es lo que mantiene este tema vivo, porque hay piezas que no encajan, vacíos en la historia, decisiones que nunca fueron explicadas del todo, y eso deja espacio para algo más, algo que no es fácil de ignorar. Ahora, hay algo que debes tener claro: no todo lo oculto es necesariamente oscuro, pero todo lo oculto genera preguntas, y esas preguntas son las que llevan a descubrir cosas nuevas, pero también son las que incomodan, porque cuestionar lo establecido no es fácil, no es cómodo, pero es necesario si quieres entender más. Ahora, aquí es donde todo se vuelve aún más interesante, porque no se trata solo de lo que está dentro de los archivos, sino de lo que esos archivos representan. Representan control, selección, decisión, representan el poder de decir: esto sí se muestra, esto no, y eso es más grande de lo que parece, porque cuando controlas la información, controlas la percepción, y cuando controlas la percepción, controlas lo que las personas creen que es verdad, y eso es poder real. Pero aquí viene lo más fuerte,
porque todo esto no se queda en el pasado, no es algo que terminó, es algo que sigue teniendo impacto hoy, y eso es lo que lo hace aún más inquietante, porque significa que lo que no sabes podría seguir afectando lo que crees, incluso ahora, y eso cambia completamente la forma de ver todo. Pero aún falta una parte, la más directa, la que conecta todo esto contigo y con la realidad actual. Porque cuando entiendes eso, ya no puedes ver este tema de la misma manera. Y aquí es donde todo deja de ser solo historia y empieza a volverse algo mucho más cercano. Porque después de todo lo que has visto, hay una pregunta que no puedes evitar: ¿cómo afecta esto hoy? Porque sería fácil pensar que todo esto pertenece al pasado, que son decisiones antiguas, que ya no tienen impacto, pero eso no es del todo cierto, porque las instituciones no desaparecen, evolucionan, se adaptan, cambian su forma, pero no necesariamente su esencia. Y eso es lo que hace que este tema sea tan importante, porque lo que comenzó hace siglos sigue teniendo efecto ahora. Ahora piensa en esto: las creencias que millones de personas tienen hoy no surgieron por casualidad, fueron construidas, organizadas, transmitidas generación tras generación. Y cuando entiendes eso, te das cuenta de algo muy fuerte: gran parte de lo que consideras verdad viene de decisiones que alguien tomó en algún momento, decisiones que, en muchos casos, no conoces, no viste, no cuestionaste, y eso es donde todo se conecta contigo, porque ya no estás hablando de documentos lejanos, estás hablando de ideas que viven en el presente. Ahora detente un segundo y pregúntate esto con honestidad: ¿cuántas cosas crees simplemente porque siempre te las dijeron así, sin cuestionarlas, sin analizarlas, sin investigar más allá? Y no estás solo, la mayoría de las personas hace lo mismo. ¿Por qué es más fácil? ¿Por qué es cómodo? Porque no genera conflicto. Pero cuando empiezas a ver este tipo de temas, algo cambia. Empiezas a notar que no todo es tan simple, que hay capas, que hay profundidad, que hay cosas que no son tan evidentes. Y eso es el inicio de una mentalidad diferente. Ahora, hay algo más que debes entender, y esto es clave. No se trata de desconfiar de todo, se trata de cuestionar lo suficiente, de no aceptar automáticamente, de buscar entender más, porque ahí es donde realmente aprendes. Y eso es lo que este tema provoca. No te da respuestas fáciles, te obliga a hacer mejores preguntas. Ahora, imagina esto: dos personas ven la misma información, una la ignora, la otra la analiza. La diferencia entre esas dos personas no es lo que vieron, es lo que hicieron con eso. Y eso cambia todo, porque el que analiza empieza a ver patrones, empieza a conectar ideas, empieza a entender que la historia no siempre es tan directa como parece, y eso lo lleva a otro nivel. Ahora, aquí es donde este tema se vuelve aún más poderoso, porque no importa si todo lo que se dice es cierto o no, lo importante es que te hace pensar, te hace cuestionar, te hace salir de lo automático, y eso ya es un cambio enorme. Pero aún falta algo, la parte final, la que une todo, y te deja con una idea que no vas a poder ignorar. Porque después de todo esto, ya no puedes ver la historia de la misma manera. Y lo que viene ahora, es lo que realmente define todo. Y ahora sí, llegamos al punto donde todo se conecta. Porque después de todo lo que has escuchado, ya no estás viendo el Vaticano como antes. Ya no es solo un símbolo, ya no es solo historia. Ahora sabes que hay algo más, algo que no siempre se muestra, algo que ha estado ahí, en silencio, durante siglos. Y eso cambia todo. Porque cuando entiendes que la historia puede ser seleccionada, editada, filtrada, entonces te das cuenta de algo que no es fácil de ignorar. La verdad completa no siempre es la que se cuenta, y eso es lo que hace que este tema sea tan poderoso. Porque no se trata solo de descubrir secretos, se trata de cambiar la forma en la que ves la realidad. Ahora piensa en esto: si una institución tiene el poder de guardar información durante generaciones, si tiene la capacidad de decidir qué se muestra y qué no, entonces también tiene la capacidad de influir en lo que millones de personas creen. Y eso es mucho más grande que cualquier documento, es influencia real. Ahora, aquí es donde tienes que hacer una pausa, porque esto no se trata de aceptar todo lo que escuchas, se trata de algo mucho más importante, de cuestionar, de pensar, de no quedarte solo con la primera versión. Porque cuando haces eso, empiezas a ver más. Empiezas a entender más, empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, y eso es lo que marca la diferencia. Ahora, hay algo que no puedes olvidar:
y es que la historia no solo está en los libros, está en lo que se cuenta, y en lo que se omite, y muchas veces, lo que no se dice, es igual de importante, o incluso más, porque ahí es donde están los vacíos, las dudas, las preguntas sin responder, y esas preguntas, son las que realmente importan, porque son las que te llevan a buscar, a investigar, a no conformarte, y eso, es lo que muy pocas personas hacen. Pero tú ya empezaste, y eso, cambia todo. Ahora, antes de cerrar, piensa en esto con calma. ¿Cuántas cosas en la historia crees conocer completamente, pero en realidad solo conoces una parte? ¿Cuántas decisiones importantes nunca viste, pero afectaron todo? ¿Cuántas verdades podrían estar incompletas? Y esa idea no es para confundirte, es para despertarte, para que no aceptes todo automáticamente, para que mires más allá, para que entiendas que siempre hay más profundidad, porque al final, no se trata solo del Vaticano, no se trata solo de archivos, no se trata solo de secretos, se trata de algo mucho más grande, se trata de cómo entiendes el mundo, de cómo interpretas la historia, de cómo decides en qué creer. Y ahora que viste todo esto, ya no puedes volver atrás. La única pregunta que queda es esta: ¿vas a seguir aceptando todo como te lo muestran? ¿O vas a empezar a cuestionar lo que realmente hay detrás? Porque ahí es donde empieza el verdadero conocimiento.